UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Bienvenidos a Mediatizados, el programa donde hablamos de periodismo y democracia. Sintoniza, cuestiona y aprende a leer el mundo con una mirada crítica. Conoce cómo el periodismo puede ayudar a defender nuestras democracias. Mi nombre es Carmen López y soy profesora de Deontología Periodística en el grado de Periodismo y doble grado de Comunicación Audiovisual y Periodismo de la UMH. Hoy emitimos el último programa de la temporada. Hemos intentado dar a conocer la deontología periodística a través de los casos concretos que nos han traído nuestros estudiantes, quienes han estado muy satisfechos por poder contar el trabajo que hacen en el aula y poder contribuir a que los ciudadanos entiendan cuáles son los principios y valores del periodismo. Además, esperábamos haberle acercado datos interesantes que ayuden a entender la geopolítica actual, en un mundo complejo como en el que vivimos hoy, donde las relaciones internacionales y la idiosincrasia de algunas regiones concretas las han llevado a estar en la actualidad este curso. Y siempre recomendándoles literatura con una mirada feminista sobre estos países y regiones para que conozcan distintas perspectivas de estos lugares. Nos ha encantado acompañarles y en septiembre volveremos a estar con ustedes hablando de más ética periodística, geopolítica y literatura para fortalecer el pensamiento crítico de nuestra sociedad y, por tanto, nuestras democracias. Pero para poner el broche final en el programa de hoy hablamos sobre Rusia, una región que ha sido clave en la actualidad internacional siempre, pero especialmente en los últimos años desde la guerra con Ucrania. Tanto en la sección Franjas Invisibles como en Objeto Literario No Identificado descubrimos un poco más a fondo Rusia. Bueno, hoy emitimos la última edición de Franjas Invisibles de este curso y para ello contamos con nuestros colaboradores principales de la Universidad de Alicante, Samuel Ortiz Pérez y María Jesús Cabezón Fernández, del Grupo de Investigación sobre Geopolítica, Migraciones, Conflictos Socioterritoriales y Cooperación. Bienvenidas a Mediatizados. Hola Carmen, muy buenos días. Ya nos sentimos como en casa. Hola Carmen, un placer volver a Mediatizados en la radio de la UMH. En el episodio de hoy nos proponéis un análisis que nos acerca un poco más a un territorio muy vasto, complejo, pero muy importante a la hora de conocer la realidad. Si nombramos el estrecho de Bering, Rusia y su influencia geopolítica, nos queda un poco lejos, pero no podemos desmerecer su relevancia social, política y económica. Realmente Rusia es un territorio fascinante para analizar y se puede abarcar desde diferentes prismas y temáticas. Estamos hablando del país que ocupa mayor superficie de todo el planeta, es decir, es el estado más grande del mundo, con un alcance que no nos podemos ni imaginar, de dimensiones extraordinarias. En concreto, 1/9 parte de toda la tierra firme es rusa, pero sin embargo no es el país con más población, tiene unos 145 millones de personas y de hecho es el 9º en el ranking de mayor población mundial. Le superan países como Bangladesh, Brasil, incluso Nigeria, Pakistán, Indonesia y, como no, Estados Unidos, con bastante más del doble de población, unos 350 millones de personas. Además, tiene una densidad de población bastante baja, concentrado sobre todo en la parte europea y precisamente por eso vamos a hablar del otro lado, no de la vertiente europea, sino una mirada hacia el Pacífico, a la franja que discurre mirando a América justamente. Claro, es que para analizar toda Rusia necesitaríamos varios programas de Mediatizados. Seguro que abordaremos otro el año que viene y entonces contadnos, ¿qué franjas invisibles queréis destacar esta vez? Pues como hemos avanzado en alguna otra ocasión, cuando hablamos del Ártico en su momento, Rusia y Estados Unidos se tocan, casi se abrazan, ¿no? Están muy cerca. Pero antes de entrar en la cuestión más geopolítica de Rusia, propiamente dicha, vamos a narrar una foto, la foto del estrecho de Bering y su relevancia geoestratégica entre dos mundos históricamente enfrentados. Es probablemente uno de los enclaves más analizados en la geopolítica actual, sobre todo por su frontera simbólica en la Guerra Fría. Este estrecho separa la península de Chukotka, Rusia, y la de Alaska, Estados Unidos, con un ancho de 82 a 85 kilómetros, uniendo el Océano Ártico y el Pacífico, y representa una zona clave para la navegación,
la defensa, el control de los recursos y sobre todo el dominio territorial. La cuestión extraordinaria es que hay 2 islas en medio de este estrecho y entre el Big Diomed en Rusia y el Little Diomed Estados Unidos, separadas por apenas 4 kilómetros y que se pueden ver una a la otra, hay un día completo de diferencia. Es decir, entre ambas islas pasa lo que se conoce como la línea internacional del cambio de fecha. Por poner un ejemplo, mientras que en la isla estadounidense es jueves y queda todo un día por pasar, en la rusa ya es viernes. Estas líneas son las líneas invisibles que más influencia tienen en el conjunto del planeta y se denominan usos horarios, usos con H, por cierto. De este modo, el tiempo se convierte en otra herramienta para territorializar el poder, para territorializar el control. Es más, se puede afirmar que existe una llamada geografía del tiempo que condiciona la vida del planeta y que sinceramente diría que está poco desarrollado y que estudia un factor inmaterial pero totalmente influyente en la vida económica, política, social de la humanidad. Esto tiene mucho que ver con la celeridad del comercio, las exigencias de los mercados, las tecnologías y demás. Por tanto, Carmen, queda incorporado oficialmente en el programa el factor tiempo, además del espacio, en el análisis de la geopolítica. Ya veo, ya. ¿Y desde cuándo se organiza el tiempo con los usos horarios? Pues hasta el siglo XIX se usaba habitualmente la hora solar local, en el que el mediodía, lo que marcaba el sol cuando llegaba al punto más alto, es a partir del cual se ajustaban las horas. Ello derivaba en ciertos desajustes entre territorios, considerados normales, pero que generaban incompatibilidades y problemas administrativos y comerciales, como en el tren, los correos, conexión, etc. Y cómo organizar el tiempo. En 1884, se celebra la Conferencia Internacional del Meridiano en Greenwich, Inglaterra. Todo el mundo ha oído hablar de este meridiano, ¿verdad? Que yo en clase le llamo el meridiano de Altea, porque pasa por aquí, por Altea, ¿no? También, y eso genera pues sus implicaciones. Ese es conocido como el meridiano 0 grados, y a partir de aquí se decide tomar el Observatorio Real de Greenwich como referencia mundial y construir un sistema de horario global para crear el término Tiempo Universal Coordinado, UTC, que seguro que habéis visto cuando entráis en Google. Bien, pues muy brevemente, atención. El planeta es una esfera de 360 grados, hay 24 horas, el planeta se divide en 24 usos invisibles totalmente artificiales que aproximadamente tienen 15 grados cada uno. Las UTC hacia el este suman 1 hora y las UTC hacia el oeste menos 1 hora. Y todo eso, más las decisiones políticas del uso horario y cuál utilizar, pues influye en la política mundial. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué en cada país no se corresponde con esos usos que les ha tocado? Pues cierto, aquí viene lo que se llama la soberanía territorial, ¿no? Cada país tiene la soberanía, la capacidad de decidir en qué uso pertenecer, si pertenecer a uno o a varios. Es decir, mientras China, por su parte, que es muy grande, le corresponderían como 5 usos, aplica una sola hora oficial en todo el país, y eso fue determinado en 1949. Por otro lado, Rusia o Estados Unidos tienen múltiples usos horarios por sus dimensiones, obviamente. Conocido es en España que el general y dictador Francisco Franco impuso en 1940 la hora de Europa Central, es decir, UTC más 1, por su acercamiento ideológico a Hitler y Mussolini. Y hasta el día de hoy no se ha revertido. De hecho, en Altea, que es punto 0, tenemos la hora de Berlín y no la de Londres. Cosas del poder. Pero además, volviendo a la temática de hoy, mientras el meridiano 0 es en Greenwich, se trazó al otro lado el meridiano 180 grados, que precisamente pasa por el estrecho de Bering, que recorre todo el Pacífico desde el Ártico hasta la Antártida. He aquí una franjas que no se ven, que cambian la noción del tiempo cada 15 grados en todo el planeta y que incorpora la noción del tiempo en el poder territorial. Pero aquí, siguiendo con la parte de Rusia y el Pacífico sobre el estrecho de Bering, si no recuerdo mal, tendríamos también uno de los enigmas de las migraciones más importantes de la historia de la humanidad. Claro, supongo, María Jesús, que te refieres al hecho de que se narra, se cuenta, se dice, ¿no?, que el continente americano fue poblado
por el norte a través del estrecho de Bering. Durante el último periodo glacial, hace aproximadamente entre 15.000 y 30.000 años, diferentes grupos humanos procedentes del noreste asiático cruzaron esta parte conocida como Beringia, una gran franja terrestre que quedó conectada entre Asia y América por el norte. Una teoría que propone que los pobladores americanos proceden de este éxodo histórico. No obstante, se considera que el poblamiento en el continente americano fue mucho más antiguo, más diverso, en el que intervienen, obviamente, ¿no?, más factores. Un lugar arqueológico de referencia sería el yacimiento de Monte Verde, en el sur de Chile, que muestra ocupaciones humanas anteriores, a lo que se añade la probabilidad de posibles rutas costeras por el Pacífico, con acercamientos puntuales, etc. En definitiva, la imagen actual ya no es la de una única migración atravesando el puente de Beringia, sino la de varios movimientos humanos, adaptaciones ambientales y trayectorias muy diversas. En este contexto entiendo que Alaska, que mencionabas al principio, también tiene su importancia, porque Alaska no ha sido siempre de Estados Unidos. Aquí entraríamos en lo que se podría denominar como la América rusa, explorada por un navegante de Dinamarca. Y me explico. El estrecho de Bering le debe el nombre al navegante danés Vitus Johansen Benning. Estamos en los años del Imperio Ruso bajo el reinado de Pedro I de Rusia a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, que insistía en su expansión hacia Siberia, que entre otras cuestiones cartográficas pendientes quedaban por explorar algunas que demostraran si Asia y el continente americano estaban unidas, cómo era su geografía, cómo eran sus territorios, cómo se conectaban y de qué forma. En realidad, para ser claros, Pedro I quería saber dónde terminaba su imperio por Oriente, ¿no?, tras abordar Siberia. Tras varias expediciones lideradas por Bering, desde el estrecho de Kamchatka hacia el norte, Rusia comenzó a ocupar parte del territorio de Alaska, incluso llegando a algunas partes de la actual California, principalmente interesados por el comercio de pieles, de nutria, de armiño, de zorro, los enclaves costeros para expandir su poder territorial, etc. De hecho, una de sus capitales coloniales en 1808 fue Sitka, en el sur de Alaska. Décadas después se produce, sin embargo, la conocida como Compra de Alaska, en 1867, por $7,2 millones. Todas las potencias en ese momento tenían sus garras en América. Los ingleses controlaban Canadá por el otro lado. Rusia estaba debilitada, bastante debilitada por la guerra de Crimea, ya sabemos, en el flanco occidental, con múltiples conflictos sociales, políticos, militares, en el que dedicaremos otro programa, ¿no?, sobre todo con China, con Japón. Así que el mantenimiento de sus tierras en el continente americano costaba mucho dinero, a priori defender ese territorio salía muy caro, y antes de perderlo por la fuerza sin ganar nada, decidió venderlo, ya que aparentemente pues no había más. En ese momento solo se hablaba pues de un valor estratégico, probablemente simbólico, no existía ese valor energético, ¿no?, como tal que hoy conocemos, hoy entendemos, y es más, hasta 1902, bastantes años después de venderlo, no se realiza el primer descubrimiento de petróleo importante en Alaska. Y una vez vendido, justo un siglo después, 1968, se descubre Prudhoe Bay, un enorme yacimiento en el que aparecieron recursos estratégicos tipo oro, gas, petróleo, y bueno, su valor cambió completamente. Adivina, ¿quién ha comprado Alaska o quién compró Alaska? Estados Unidos. ¿Y por qué no se lo vendió a Inglaterra, por ejemplo? Pues muy buena pregunta. Fundamentalmente, Reino Unido era la potencia del momento, sobre todo la potencia marítima, y eran rivales en escenarios diferentes de Europa, Asia y el Ártico. Y fue una decisión más estratégica, mala decisión estratégica, y no tanto económica, porque incluso se dice que Inglaterra hubiese pagado mucho más por esas tierras. Pero para no reforzar el enemigo, se lo vendieron a Estados Unidos. Así el poder británico en Norteamérica quedaría un poco más reequilibrado. No obstante, la historia depararía otras vicisitudes. Bueno, y por ir cerrando un poco ese mapa geopolítico de Rusia en la zona del Pacífico, el Pacífico Norte, ¿qué tiene en la actualidad? Pues
a mí que me gusta llamarlos enclaves geoestratégicos, es decir, aquellos territorios que los vemos pero no sabemos a quién pertenecen ni quién tiene el poder, ¿no? De las costas, de los puertos, las islas, todas esas zonas militares o puntos importantes para la economía de un país, en este caso de Rusia. Todo eso permite proyectar el poder en el Pacífico y en su caso también en el Ártico. Me refiero, por ejemplo, a Vladivostok, en el mar de Japón, como la gran puerta del Pacífico, donde está la sede de la flota rusa en el Pacífico, que conecta con China, Japón, incluso con Corea del Sur, y es un clave importantísimo para el comercio, la energía y la defensa. Otro de ellos sería ya hemos hablado antes de la península de Kamchatka, como un lugar de control militar y marítimo, donde está la base de submarinos nucleares. Desde ahí se controlan todas las rutas hacia el Pacífico Norte y el Ártico. Otro enclave fundamental son las Islas Kuriles, que controladas por Rusia desde la Segunda Guerra Mundial, son reclamadas por Japón y es una franja de tensión permanente, un importante enclave para los recursos pesqueros. También está la isla de Sajalín y el mar de Ojotsk, importantes en la producción de petróleo y gas natural. El mar de Ojotsk es como un mar interior en el que hay yacimientos offshore bajo el mar de gas licuado para exportación. Solo para ponerse en contexto, en el Pacífico, Estados Unidos, como potencia actual, controla la isla de Guam, que es un enclave ahí que está medio perdido, pero a través de ahí, en una isla en Micronesia, es el paradigma de la influencia geopolítica de Estados Unidos, así como, y aquí quiero insistir en esta palabra, la anexión, porque se lo anexionó directamente, del estado insular de Hawái en 1898, en el Pacífico Central, conocida también por la base naval de Pearl Harbor, ¿no? Como ese puente entre Estados Unidos y Asia. Porque aquí todo el mundo hace puentes, para ir de un lado a otro. Y para terminar, ya sí, y seguir en otros programas sobre estos enclaves geopolíticos, ¿cuál sería la otra clave para Rusia que se desliza del contexto de cambio climático, ¿no? O de emergencia climática? Pues la nueva ruta del norte hacia el Ártico, en el que se encuentran la isla de Wrangel y el propio territorio de Chukotka, que si os acordáis es la parte rusa del estrecho de Bering y que será objeto con toda seguridad de estudio para la ruta comercial navegable del norte por el Ártico, con la permisibilidad del deshielo hacia el mar de Barents, la zona de Escandinavia y Groenlandia, en alianza con China, que es la única potencia mundial y pronto hegemonía sin acceso directo al Ártico. Pues muchísimas gracias, compañeras, por acercarnos a estas franjas invisibles desde una mirada, digamos, más rusa. Ha sido un placer contar con vuestro conocimiento en el programa y hemos aprendido mucho sobre geopolítica, así que os esperamos con más contenido el próximo curso, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Desde luego nosotras estamos dispuestas a seguir analizando y trayendo nuevas perspectivas del mundo desde otros prismas y agradecemos al programa Mediatizados por seguir contando con nuestra participación. Claro, para el curso que viene incluso vendremos más preparadas, ya que María Jesús y yo vamos a compartir una asignatura de Geografía Política y Social en el grado de Geografía, también asignaturas de Geopolítica, Conflictos y Migraciones Forzadas en la Universidad de Alicante, entre otras novedades. Que, por cierto, este martes justamente se lanzó un libro que viene de nuestro trabajo, ¿no?, de hace años, que es sobre geopolítica y fútbol y que se llama un libro Área Penal, el fútbol desde la globalización y que está editada por la Universidad de México y el Instituto de Geografía de México. Por cierto, que otra de esas novedades es que estamos preparando ya la siguiente edición, que será la sexta, del Seminario Internacional en Geopolítica, Movimientos Sociales e Identidad Territorial que organizamos en colaboración con el Seminario Ryszard-Kapuscinski y los profes de periodismo de la Universidad Miguel Hernández y diferentes actividades radiofónicas y científicas relacionadas con nuestra alianza. Y además creo que podemos avanzar, que la temática de ese seminario será así ahora mismo de una manera muy general sobre migraciones. Qué interesante. Y tan interesante que esto está sin preparar y te voy a lanzar la caña ya, pero bueno, seguramente pues propondremos cositas para participar. Para seguir colaborando. En ese seminario, Genial. si os apetece.
siempre. Y también queremos aprovechar este momento pues para dar la enhorabuena al máster en Periodismo y Democracia, que inicia su segunda edición y en el que también nos honra participar. De esta manera y con todos estos proyectos, ¿no?, que estamos aquí comentando, pues irán surgiendo nuevas temáticas interesantes que podamos traer aquí y solicitar incluso temáticas, ¿no?, a las oyentes, ¿no?, sugerencias para mediatizados que se nos puedan escapar. Y hablando de temáticas varias, ahora mismo estamos con la huelga de educación, que se nos ha escapado en este curso comentarlo, ¿no? Pero que es súper importante y que seguro que tendrá cabida el curso que viene, pues hablar de educación como parte también indispensable para fortalecer nuestras democracias, ¿no? Y aunque sea una huelga de primaria y secundaria, nos afecta a los estudios universitarios, porque digamos que una educación de calidad en secundaria y en bachiller también repercute, ¿no?, en el nivel, ¿no?, de los estudiantes en acceso a la universidad. Y quería agradecer la colaboración en los últimos programas de Jorge Rodríguez, graduado en Relaciones Internacionales, que nos ha ayudado mucho incluso en el contenido de hoy. A Leo, doctora por la Universidad de Abiyán, de Costa de Marfil, que también estuvo en estos estudios, que nos acompañó en varios episodios de Franjas Invisibles, y también a Ana Ramírez Vicens, estudiante también de Relaciones Internacionales de la UA. Creemos que la presencia del alumnado en los distintos grados, ¿no?, en geografía, periodismo, relaciones internacionales, en fin, las ciencias sociales en general, enriquece mucho este programa y nos hace descubrir interesantes franjas invisibles. Porque recordamos que no es solamente importante lo que vemos, sino quién se apodera de ello. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en septiembre. Nos vemos en septiembre y con sintonía. Seguro. Hasta luego. Imaginen la escena. Un investigador académico, con su pase universitario en regla, entra a la Biblioteca Nacional de Letonia. Pide una joya, la primera edición de Poltava, publicada en 1829 por Alexander Pushkin, referente del romanticismo ruso. Nada extraño hasta aquí. Pasa las páginas con cuidado y podrías pensar que está estudiando, pero en realidad está urdiendo un robo. Hola, Elena. En lugar de libros, hoy nos traes otra cosa, así que tengo que preguntarte qué caso nos traes hoy. Hola, Carmen. Pues sí, como dices, lo que hoy traemos es un caso policial que bien podría convertirse en una serie de Netflix al estilo La Casa de Papel. Solo que nuestros ladrones no fueron solo a Berlín, sino que recorren otras ciudades de Europa, entre las que se encuentran Polonia, Francia o Helsinki. Un grupo de personas que parecían estar de alguna manera organizadas por una mano invisible que no se ha llegado a ver en ningún momento, y que lograron robar 170 libros antiguos de un valor incalculable, tasados en más de 2,5 millones de euros. Todo ello sin violencia y delante de las mismas narices de los bibliotecarios, que no estaban acostumbrados a estas amenazas. Pero además no se trataba de libros al azar. La hipótesis que se maneja es que los ladrones no buscaban literatura de la Edad de Oro de forma abstracta, sino que operaban con una lista de la compra muy específica, provista por compradores en Rusia. Menuda historia más increíble nos traes para cerrar esta temporada como último capítulo. Entonces, cuéntanos más cómo lo hacían. A ver, ¿de qué va esto? La Europol descubrió una red perfectamente coordinada de falsos académicos. Iban a las bibliotecas más importantes de París, Berlín, Ginebra, Praga, Helsinki. Pedían libros de oro de la edad rusa, sobre todo de Alexander Pushkin, pero también de Mikhail Lermontov y Nikolai Gogol. Se sentaban y en un descuido daban el cambiazo. A veces se guardaban el original bajo el jersey tras arrancar las etiquetas de seguridad. A veces salían a fumar un cigarro y no volvían, y en su lugar dejaban una réplica. En Estonia llegaron a rellenar portadas originales de Gogol con páginas cortadas de libros alemanes corrientes para dar el cambiazo. Pero vamos a ver, ¿por qué este autor? ¿Por qué Pushkin? ¿Por qué esta locura delictiva por esas primeras ediciones? Danos un poco más de contexto, porque además de lo sorprendente del robo, la elección del autor tampoco parece casual, ¿no? No parece una casualidad, desde luego. Os cuento un poco sobre el autor. Alexander Sergeyevich Pushkin nació en Moscú en 1799. Su padre pertenecía a una de las familias más antiguas de la nobleza.
La madre era nieta de Abraham Aníbal, un abisinio que fue regalado de niño a Pedro el Grande. Estudió en un liceo para aristócratas y más tarde fue adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores. Se instaló en Petersburgo, donde, fascinado por el gran mundo y los círculos liberales, escribió algunos poemas de tipo político por los que fue desterrado a Kishinev, en el Cáucaso. Allí creó un nuevo género en la literatura rusa, el poema narrativo byroniano, con la obra El prisionero del Cáucaso. Admiraba mucho a Byron y su escritura cambió después de conocer su obra. Trasladado a Odessa en 1823, sus difíciles relaciones con el gobernador motivaron su expulsión del servicio civil y un nuevo destierro, esta vez a Miyalovskoye. Perdonad, pero es que el ruso no se te da bien. No se me da bien, de momento. La aldea de su madre, donde escribió capítulos de Eugenio Oneguin, su gran novela en verso y su primera colección de poemas. En 1826, el nuevo zar Nicolás I, consciente de la popularidad del poeta, le nombró censor personal. En 1831 escribió A los calumniadores de Rusia. Quedaros con este nombre de este poema porque volveremos a él más adelante. Luego se casó con Natalia Goncharova y tuvo desavenencias de honor con el zar y con la corte, que no paraba de murmurar que su mujer le era infiel. Se creó un clima de tensión en el que Pushkin, a sus 37 años, se sintió obligado a defender su honor y retó a duelo a su cuñado, un oficial francés del que sospechaba que le engañaba con su mujer, y murió a raíz del lance 2 días después. Su cadáver fue llevado en secreto en mitad de la noche, oculto tras unas balas de paja por orden del zar Nicolás I, que trataba de evitar que su funeral se convirtiera en un momento político, pues el escritor era un símbolo de la libertad para muchos jóvenes rusos. Lo que el monarca no podía saber es que las palabras del poeta y novelista seguirían reverberando a pesar del paso de los siglos. Y aquí llegamos al meollo. ¿Por qué no es casual el objetivo de los robos, fundamentalmente primeras ediciones de obras de Pushkin? Es un autor que ha sido reclamado desde Stalin hasta el gobierno de Putin, porque en el poema A los calumniadores de Rusia, que ya mencionamos anteriormente, ensalzaba una visión paneslavista. Dice, ¿se fundirán los arroyos eslavos en el mar ruso o se secará este mar? Esa es la cuestión. Pues aquí es donde encontramos un nexo con la política actual, ¿no? Y el contexto que podemos ver entre la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? En noviembre del 2022, esas mismas palabras salían de la boca del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en un vídeo que publicó, donde se intercalaban su imagen con las del entonces presidente norteamericano Joe Biden y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ya dejamos el enlace en nuestras redes sociales de este vídeo si lo queréis ver. Y además, en la guerra contra Ucrania a principios de este mismo año, cuando las tropas rusas tomaban una ciudad, colgaban retratos del mismo Pushkin, ¿no? Perdón, a todo esto se añade que la fuerte postura acerca de la cultura rusa que mantiene el gobierno del Kremlin, y al inicio de la guerra el presidente ruso Putin reclamaba la cultura, los valores, la experiencia y las tradiciones de nuestros ancestros. O sea que el robo de estos libros coincide en el tiempo con una narrativa estatal rusa de recuperar el legado cultural que Occidente quiere cancelar, ¿no? Lo cual es un poco sospechoso, por lo menos. No sé, ¿hay alguna investigación de este robo de libros que pruebe esto? Pues en la investigación no hay pruebas judiciales directas de que el Kremlin ordenara el robo, pero las sospechas de los fiscales europeos van en esa dirección. El fiscal jefe polaco, Bartosz Jandy, lo dijo claramente. Es imposible que un grupo de ladrones iniciara esto sin la implicación de un Estado. En noviembre de 2023, la Europol ya confirmó que algunos de los ejemplares habían pasado la frontera hacia Rusia, y el contexto geopolítico, en plena guerra con Ucrania, no era precisamente un impulso para la investigación. A mediados de 2024, las autoridades polacas y francesas que investigaban sus respectivos robos confirmaron que los libros habían comenzado a aparecer en catálogos de casas de subastas en Moscú a precios que triplicaban los de Europa. Bibliotecarios de Varsovia realizaron una captura de uno de los ejemplares que les habían robado en la web de la casa de subastas Litfund, un ejemplar que mostraba el sello de la biblioteca de la Universidad de Varsovia en la primera página y una serie de imperfecciones que, según los bibliotecarios, eran exclusivas de la copia que ellos habían custodiado. Además, una captura del catálogo archivada en Wayback Machine muestra que el 22 de diciembre de 2022
la sede de Litfund en San Petersburgo, vendió por 12 millones de rublos, unos 107.000 libras, una de las ediciones más raras de poemas de Pushkin, que llevaba el sello de la biblioteca de la Universidad de Varsovia. Madre mía. ¿Y qué dice el director de la casa de subastas sobre esto? Pues en un artículo para la edición rusa de la revista Forbes, publicado en 2024, Burmistrov descartó que los robos que es el dueño de la casa de subastas, descartó que los robos de Pushkin pudieran rastrearse hasta Rusia o que fueran parte de una operación especial para exportar libros rusos desde Europa. Sin embargo, el tono del artículo es desafiante. Según él, las bibliotecas europeas no se esforzaron en proteger estas valiosas obras por una falta de interés en la cultura rusa. El hecho de que delincuentes comunes pudieran hacerse con ediciones de Pushkin publicadas en vida del autor parecía dar a entender, Burmistrov, era sobre todo una señal de debilidad europea. Hay que señalar que esta casa de subastas batió un récord en Rusia en julio de 2023 al vender un ejemplar de Eugenio Onegin, la novela más famosa de Pushkin, por 26 millones de rublos, lo que equivale a unas 233.000 libras. Y el periodista de The Guardian, Philip Olterman, que publicó sobre este tema un amplio reportaje, escribió a Burmistrov por email, quien le contestó: no vendemos ningún libro que lleve sellos o marcas que indiquen su pertenencia a bibliotecas estatales existentes. Trabajamos de acuerdo con las leyes rusas vigentes. Cuando el redactor le expuso la existencia de una captura de pantalla de la foto del catálogo de Litfund tomada por los bibliotecarios de Varsovia antes de que fuera eliminada de la web con el sello que lo identificaba, el marchante no contestó. Pero aunque los libros hubieran sido vendidos desde Litfund, eso no prueba una implicación del gobierno ruso, una teoría que de momento es meramente especulativa. Bueno, pero en esta historia hay detenidos. La Europol coordinó la operación Libros y nadie ha tirado de la manta de los detenidos. Ha habido 11 arrestos, pero impera la ley del silencio. El primer capturado fue Beka Sirekidze. Madre mía, perdonar, ¿eh? Beka Sirekidze. Un georgiano experto en antigüedades. Lo cazaron por su ADN. Tenía un kit para restaurar libros, agujas, hilo y carnets de bibliotecas de media Europa. Prefirió una condena de 3 años y medio de cárcel antes de decir quién le pagaba. Luego cayó su nuera, una joven de 23 años, que confesó que la red era un negocio familiar, pero que ella solo era un peón. Y finalmente, Mikhail Zamtaradze, considerado uno de los cerebros logísticos. Madre mía, qué misterio. ¿Están en el sótano de algún oligarca? ¿Fue una orden directa del Kremlin? ¿O simplemente mafias haciendo caja con el fervor nacionalista? ¿Tú qué piensas? De momento, Carmen, es un caso abierto. Esos huecos en las estanterías de las bibliotecas europeas, especialmente las de Varsovia, que a mí me da mucha pena porque sobrevivieron a los incendios de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, hoy pues están esos huecos, ¿no? Y temo que va a ser muy difícil que esos Pushkin y Gogol vuelvan a su lugar. La verdad es que es un caso muy sorprendente. Y bueno, ya que en objeto literario no identificado solemos hablar de escritoras, en este último capítulo también, vamos a hablar de las que fueron coetáneas de Pushkin, Gogol y Lermontov, que compartían esas estanterías en las bibliotecas europeas, pero que no han sido objeto de ningún robo porque esos libros no tienen el mismo valor. Uh-huh. Exacto, los ladrones podían haber estirado el brazo un poco más y se habrían encontrado con libros de escritoras de la Edad de Oro rusa. Aunque las mujeres en general solían publicar bajo seudónimos masculinos, varias rompieron esas barreras y por eso hemos buscado las que tuvieron alguna relación con Pushkin. Entre ellas, Karolina Pavlova es considerada la poeta más importante de esta era. Tuvo una relación intelectual directa con Pushkin. Se conocieron en los salones literarios de Moscú. Se dice que Pushkin quedó impresionado por su talento bilingüe, porque escribía en ruso y en alemán. Su obra maestra es Una doble vida, que mezcla prosa y verso para retratar la asfixia de las mujeres en la alta sociedad. El estilo, al igual que Pushkin, dominaba la forma técnica, pero aportó una sensibilidad femenina sobre la soledad y el sacrificio que los hombres de su época no abordaban. Y viene otro nombrecito. Evdokiya Rostopchina. Fue una de las figuras más brillantes de los salones de San Petersburgo y amiga cercana de Pushkin y Lermontov. Era una condesa de nacimiento que parecía destinada a una vida segura y brillante en la alta sociedad. En cambio, usó la poesía para cuestionar los roles de las mujeres e incluso se atrevió a comentar sobre política. Pushkin admiraba su agudeza y la llamaba la joven poeta. Ella le dedicó varios poemas y sufrió profundamente con su muerte, escribiendo elegías en su honor.
Sus poemas trataban sobre el amor prohibido, el papel de la mujer en la sociedad y la crítica a la vacuidad de la aristocracia. Tras la muerte de Pushkin, ella mantuvo viva la llama del romanticismo lírico. A pesar de su estatus noble, fue castigada por su pluma afilada. Después de escribir una historia crítica de la censura, fue extraoficialmente prohibida de los círculos culturales de San Petersburgo. Nadezhda Durova, un personaje fascinante que parece sacado de una novela, fue una mujer que se disfrazó de hombre para servir en la caballería rusa durante las guerras napoleónicas. Pushkin fue su editor y mentor. Él quedó maravillado por sus diarios de guerra y la animó a publicarlos, escribiendo incluso el prefacio de su obra La doncella de caballería. Es un documento significativo de su época porque pocos oficiales de las guerras napoleónicas publicaron sus experiencias y por ser una de las primeras autobiografías en lengua rusa. Pushkin fue quien insistió en que su voz era única y necesaria para la literatura rusa, rompiendo el tabú de una mujer escribiendo sobre la guerra desde el frente. Bueno, continuamos también con Zinaida Volkonskaya, conocida como la Corina del Norte. Su salón en Moscú era el epicentro de la vida intelectual y fue musa de Pushkin, que estaba platónicamente enamorado de ella y le dedicó el famoso poema A la reina de las musas y la belleza. Escribió relatos históricos y poemas en francés y ruso. Fue una de las pocas que se atrevió a apoyar públicamente a los decembristas, amigos de Pushkin, tras su exilio a Siberia, lo que le llevó finalmente a abandonar Rusia. Y acabamos con Yelena Han, contemporánea de Gogol, a quien se la comparó a menudo por su capacidad de observación social. La George Sand rusa escribió bajo el seudónimo de Zeneida Rybba. Sus historias denunciaban la falta de educación y libertad de las mujeres provincianas, y aunque no tuvo una relación personal tan estrecha con Pushkin como las anteriores que has mencionado, su obra representa la transición hacia el realismo que Pushkin inició y Gogol consolidó. Pues aquí tenemos una recopilación de escritoras cuyos nombres no son tan conocidos como los de ellos, pero desde este espacio queremos reclamarlas y que al menos vayan sonando sus nombres. Os invitamos a que en verano, que tendréis algo más de tiempo, dediquéis un poco de él a bucear en algunas de las sugerencias que os hemos traído a lo largo de esta temporada de Mediatizados. Aprovecho para dar las gracias a Carmen por invitarme a participar en este programa, a Radio UMH por darnos cobijo en las ondas y a la UMH por permitirnos hacer este programa de divulgación cultural. Un abrazo. Gracias a ti, Elena. Nos vemos en la próxima temporada con más literatura feminista y hasta entonces recordar a nuestros oyentes que pueden seguir a Elena en redes y en su newsletter para no perderse nada de lo que recomienda. Gracias. Y así llegamos al final de este último Mediatizados del curso. Recordaros que si estáis interesados en el periodismo y su vínculo con la democracia, podéis matricularos en el Máster de Formación Permanente de Periodismo y Democracia de la UMH, Fundación Gabo y Reporteros Sin Fronteras. Tenéis toda la información en masterperiodismoydemocracia@umh.es. Os esperamos en septiembre en Radio UMH. ¡Feliz verano! UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.